A tu presencia vengo, A tu presencia vengo. todo mi ser te entrego, Todo mi ser te entrego. enséñame a amarte, Enséñame a amarte. servirte y adorarte. Bien, pues vamos a prepararnos para escuchar la palabra de nuestro Dios. En esta mañana vamos a estudiar este tema, el siguiente en esta serie de 3, hablando acerca del regalo del perdón. Vamos a hablar acerca de esta situación que, como comenzamos a estudiar la semana pasada, entendemos que como personas que vivimos en este mundo, todos los días cada uno de nosotros estamos expuestos a las ofensas. Es imposible que vivamos en este mundo sin ofender a alguien o sin que alguien nos ofenda. Esto es algo inevitable, todo el tiempo estamos nosotros expuestos. A veces no es la intención, a veces no es el querer de la otra persona o de nosotros mismos. Sin embargo, pues caemos en esta situación de estar ofendiendo o de que nos ofendan. De ahí la importancia de aprender este mandamiento sobre el perdonar. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro, muy tajante, el que nosotros podamos estar comprometidos a perdonar las ofensas de los hombres. Lo que los hombres nos hagan a nosotros es mandamiento de parte de nuestro Dios, el que podamos nosotros perdonar. Si nosotros tenemos estas ofensas, Dios nos manda, nuestro Señor Jesucristo lo dice de una manera muy clara, que es necesario que aprendamos el perdón para con nuestro semejante. Ya que la ofensa nos deja a nosotros dolor. Eso es lo que nosotros sentimos cuando alguien nos ofende. Nos duele lo que nos hizo. Es algo que hiere, que está ahí el dolor. Nos decepciona cuando alguien comete una ofensa contra nosotros. Nos deja una frustración, decir, pero es que ¿por qué? ¿Qué estuve fallando? ¿O qué fue lo que pasó? ¿Por qué razón esta persona que yo lo tenía en cierto concepto, lo tenía en cierto nivel, ahora resulta que es la que me está ofendiendo? Nos deja una impotencia de querer hacer cosas, pero como cristianos entendemos que no podemos hacerlo, no podemos vengarnos, no podemos desquitarnos, no podemos cobrar el precio de la ofensa, sino que es mandamiento para nosotros el perdonar. Y por supuesto, estos sentimientos de tristeza, enojo, decepción, frustración, nos llevan a otros, como es el enojo. El estar enojándonos contra aquel que nos ofendió, el sentir ese coraje por lo que nos estuvieron haciendo, porque creemos que no nos lo merecemos. ¿Por qué razón me habló así? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me dijo aquello? ¿Por qué me traicionó de esta manera? ¿Por qué me estafó cuando yo deposité en él toda mi confianza? Bueno, nos deja este enojo, un resentimiento que vamos guardando con el tiempo. Vamos nosotros acumulando este enojo y por no sacarlo, por no saber canalizar bien todo eso, resulta que se convierte en un resentimiento. Este resentimiento nos lleva a estar amargados. Ya no solamente estamos enojados con una persona, sino que ahora también la lleva otra y otra y otra, y al final terminamos en una enemistad donde ya no podemos estar cerca de aquella persona que nos ofendió. Muchas veces, de una mala manera, aún ni siquiera la persona sabe que nos ha ofendido, o a lo mejor se da cuenta de algo, pero no está dispuesto a perdonar. Entonces, esa es la situación que nos lleva de mal en peor el poder estar en una decadencia, y por eso es bien importante que aprendamos el día de hoy acerca de cómo hacer este regalo del perdón. Si nosotros nos diéramos cuenta, si fuéramos a lo mejor transparentes, si pudiéramos fijarnos cómo funciona nuestro organismo, si pudiéramos tener la piel transparente y pudiéramos fijarnos cómo es que están ahí las reacciones, en lo emocional llega a afectar también lo físico. Esto es algo que, si fuéramos nosotros transparentes, si fuéramos de cristal o de algún material que pudiéramos ver cómo funcionan nuestros órganos, yo creo que pensaríamos más en dejarnos llevar por nuestras emociones. Hay ocasiones en las que damos rienda suelta, nos sentimos bien, desquitando nuestro enojo, desquitando nuestra ira o sintiendo la amargura, pero todo el daño que causa a nosotros el estar dejándonos arrastrar por estas emociones, por ejemplo, cuando estamos nosotros con alguna preocupación, está un problema en nuestra mente, estamos dándole y dándole vuelta, está todo el día usted machacando, lo estamos ahí pensando, luego llega el tiempo de dormir, ¿y qué cree? No podemos dormir.
está todo el tiempo en nuestra mente trabajando, nuestro cerebro está buscando la forma de solucionar, o a veces ni siquiera la forma de solucionar, simplemente estamos pensando en el problema que tenemos por delante y que creemos que nos sobrepasa, que no hay los medios, los recursos para solucionarlo. Bueno, esto causa insomnio y al final, bueno, termina atrofiando algo en nuestro cerebro. Si duramos mucho tiempo sin dormir, seguramente vamos a sentir las repercusiones. Al día siguiente tan solo estamos con los ojos arenosos, tenemos dolor de cabeza, luego se generan ciertas jaquecas que dan más y más fuertes, más intensas, que ya el paracetamol no es suficiente o cualquier calmante para poder mejorar el dolor. Esto es algo que va afectando cuando tenemos ciertas preocupaciones. Según algunos médicos, esto es algo que podemos notar, la tristeza, la depresión, el enojo, la desesperación, la ansiedad, va afectando ciertos órganos, afecta nuestro hígado, nuestros riñones, nuestros pulmones, el páncreas. Aquellos que son diabéticos, cuidado con esto, porque de alguna manera todas las cosas, a veces ustedes lo pueden sentir, de alguna manera no somos transparentes, pero podemos sentirlo. Un enojo y como que se quiere cegar uno, hasta como que se quiere desmayar, porque está el enojo allí y nuestro cerebro, nuestras hormonas se están liberando, nuestras glándulas están segregando hormonas que, bueno, de alguna manera empiezan a hacer efecto en nuestros cuerpos. Sentimos un dolor en el estómago, sentimos como que un retorcijón, un espasmo, y bueno, pues estamos nosotros sintiendo los estragos que trae el estar dejándonos llevar por las emociones. El enojo lleva muchas de estas cosas. El poder sentir la ofensa trae muchas de estas emociones. El que nos sentimos, ya dijimos, frustrados, decepcionados, nos sentimos ofendidos, sentimos el enojo, sentimos amargura contra la persona, y estos son situaciones que afectan nuestro cuerpo físico. Si fuéramos nosotros más conscientes de ello, le daríamos menos importancia, trataríamos de llevar las cosas más ligeras, porque esto es algo que perjudica nuestro cuerpo físico. No solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, en lo emocional. Hay veces que está ahí el enojo, el resentimiento, no nos permite concentrarnos. Cuando estamos enojados contra alguien, no podemos estar concentrados en el trabajo, no podemos rendir igual, no podemos estar atentos a lo que estamos haciendo, y viene un momento de desesperación, como está aquí en esta imagen, donde no sabemos cómo hacerle, no sabemos cómo sacar aquello, no nos atrevemos a veces a decirlo, pero allí lo tenemos guardado, lo estamos acumulando para nosotros, y aún el poder estar en esta manera enojados, resentidos contra alguien que nos hizo una ofensa, bueno, pues no nos permite siquiera estar atentos a la adoración, estar aquí delante de nuestro Dios. Por supuesto, esto afecta nuestra relación con Dios. Ya sabemos que el enojo, o el dejarnos llevar por ese enojo, guardar ese enojo hasta convertirlo en resentimiento, luego guardarlo hasta que se convierta en amargura, y dejar que la amargura nos lleve a la enemistad, esto es pecado, esto es obras de la carne, y nos impide la comunión con Dios, nos impide el poder nosotros estar en una buena relación con el Señor. Por esto es importante que aprendamos el poder perdonar. De ahí la importancia, la urgencia de aprender a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y bien importante, aún antes de que la persona venga a pedirnos perdón, poder nosotros otorgar el perdón para sanar, para liberarnos. Vamos a estudiar hoy acerca de esto, porque bueno, entendemos que sí, es mandamiento de Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo poder perdonar la ofensa? ¿Cómo poder llegar hasta el punto que nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña así? ¿Cómo hacerlo? Esto es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. ¿Cómo perdonar algo que nos está dañando? Que pensamos que no lo merecíamos. No hicimos algo para merecer aquello. No nos merecíamos la ofensa, no nos merecíamos la decepción, no nos merecíamos el ser frustrados. No lo esperaba yo, a lo mejor de alguien que tenía más años que yo dentro del camino, a lo mejor de esta persona que era mi muy estimado, resulta que fue el que me ofendió. ¿Cómo poder nosotros llegar al punto del perdón? Y todavía más, ¿por qué soy yo el que tengo que estar perdonando todo el tiempo? ¿Por qué yo? O sea, si él también es cristiano, si ella también me está ofendiendo, bueno, ¿por qué razón soy yo el que tengo que estar cediendo? ¿Por qué yo soy el que tengo que estar doblegándome? El que tengo que guardar mi orgullo, el que tengo que estar diciendo, está bien, te perdono, vamos a continuar hacia adelante. Es una cosa difícil, no es sencilla, reconocemos esto, pero vamos a aprender hoy
el cómo. Y realmente yo creo que llevaría, o es un proceso largo, un proceso muy grande, el poder pensar en perdonar a las personas. Pero el día de hoy vamos a dar algunos consejos que nos dice la Biblia para poder llegar al punto de perdonar genuinamente a la persona, al punto de poder sanar nuestra alma. Y primero nos damos cuenta que el poder perdonar es mandamiento de Dios. Esto ya lo estudiamos la semana pasada y no vamos a repetir lo que ya hemos hablado. Hoy vamos a avanzar en el cómo. Cómo llevar a la práctica esa enseñanza bíblica, porque esto es algo cierto. Nos damos cuenta que es verdad, que Dios nos manda perdonar. Esto es innegable. Pero cuando Dios nos manda perdonar, Él quiere que nosotros perdonemos de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. Comenzamos la lectura allá en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 y 13. Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también hacedlo o háganlo ustedes. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo. Nos dice aquí muy claramente que esto es mandamiento de Dios. No es una opción para nosotros el decir puedo o no perdonar. Esto es algo que Dios nos manda como cristianos, y para poder lograrlo, bueno, da la clave en el versículo anterior, en el versículo 12. Dice ahí: debemos de estar soportándonos unos a otros de alguna manera, o de la misma manera que si alguno tiene queja contra otro, ya hablamos de la ofensa, dice, van a estar perdonándose de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Para poder lograrlo, necesitamos primero revestirnos de todo lo que nuestro Dios tiene para nosotros, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, tener misericordia para con el hermano en Cristo como si fuera nuestro hermano carnal, de entrañable misericordia, de una misericordia fraternal. Dice: de benignidad, suavizando las cosas que por naturaleza son duros, de humildad, doblegando nuestro orgullo, de mansedumbre, hablando con esa prudencia para poder solucionar, no para hacer crecer más el problema, que hay ocasiones en las que queremos arreglar y resulta que vamos con la voluntad de arreglar, pero está el problema creciéndose, se recuerda todo, viene a crecer más y termina más enemistada la persona que antes de querer arreglar. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, necesitamos tener todo este revestimiento del Espíritu Santo para poder llegar al perdón. Pero como cristianos, yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a cuestionar el mandamiento del perdón. Es decir, ninguno de los que hoy estamos aquí congregados podríamos decir: a ver, Miguel, yo creo que no es mandamiento perdonar al que nos ofende. Ninguno nos atreveríamos. Hay suficiente Biblia, hay suficientes ejemplos donde se nos manda el poder perdonar la ofensa. Esto es algo que nos queda claro. Pero necesitamos perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó. Entonces ahí es donde está lo difícil. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 12, Hebreos 8, 12. Dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto solamente es un pasaje de los muchos que la Biblia nos enseña que cuando Dios nos perdona, Él olvida el pecado. Ya no nos está recriminando, no lo tiene en su mente, no porque se le haya olvidado realmente, sino ya no nos recrimina. Esa es la cuestión. Ya no está recriminando por la cuestión de la ofensa, ya no está trayendo a la memoria los pecados pasados. Y esto lo hizo en Cristo, diferente al Antiguo Testamento. Dice el escritor a los Hebreos: cuando estaban en el antiguo pacto, estaba el sacrificio cada año. ¿Y qué hacía el sacrificio cada año? Hacía memoria de los pecados pasados.
Eso era lo que hacía. Pero ahora en Cristo, sacrificado una vez y para siempre, los pecados quedan totalmente perdonados. Por eso cuando dice ahí, si ustedes tienen queja uno contra otro, el mandamiento de Dios es, perdónense de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. No fue igual que en el Antiguo Testamento. Aquí está hablando del pacto renovado, del nuevo pacto que vendría anunciado desde Jeremías 31. Ahora lo confirma aquí el que escribe esta carta y dice, nosotros hemos recibido un mejor pacto, con un mejor mediador, con mejores promesas. Y esto es parte del nuevo pacto, donde Dios nos perdona completamente pecados e iniquidades y ya no las trae más en memoria. Han sido perdonadas de una manera completa. Así de que cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre esto, lo hace de una manera tan tajante como siempre. Cuando el maestro pedía algo, cuando él mandaba algo, cuando él, por ejemplo, pedía que pudiéramos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirlo, fue cuando dijo, yo voy a Jerusalén, voy a ser muerto de los principales sacerdotes y de los escribas y fariseos. Voy allá. Él estaba dispuesto a ponernos el ejemplo. Por eso es que hoy lo honramos, lo seguimos como Señor, porque no hay cosa que Él nos pida que no lo haya hecho primero. Y en este caso cuando dice perdona, si no perdonan ustedes las ofensas a los hombres, tampoco su Padre Celestial perdonará las ofensas que hagan contra Él. Entonces, bueno, ya conocemos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Pedro lo intenta defender, cuando van a apresarlo, el apóstol Pedro desenvaina la espada y le corta la oreja al soldado. Le dice, Pedro, guarda tu espada. ¿Que no sabes que yo tengo poder y puedo orar a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles? ¿No sabes esto? Yo tengo poder. No tenía. Y eso es lo mismo que le dice también a los gobernantes cuando lo estaban enjuiciando. Dice, ¿tú eres rey? Mira, si fuera, mi reino no es de este mundo, porque entonces mis súbditos pelearían para que yo no fuera entregado en tus manos. Pero cuando Él manda perdonar, dice Lucas capítulo 23, versículo 34, lo dice así: estando en la cruz, después de que fue golpeado, enjuiciado injustamente, torturado por los soldados, injuriado por todo el pueblo, por los escribas y fariseos, Él todavía estando en la cruz, antes de morir, le dice estas palabras. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza que nos da. Él fue capaz de perdonar todo, sufrirlo todo, darlo todo. Y bueno, nos enseña el poder perdonar a los que nos ofenden. Pero ahora, otra vez, volvemos al punto. Sí, ahí está la enseñanza y lo hemos leído, lo conocemos. Esto no es nuevo para nosotros, pero el punto es ¿cómo? ¿Cómo poder perdonar? ¿Cómo llegar hasta ese punto de decir, bueno, sí, entiendo que necesito perdonar, debo de perdonar a los que me ofendieron, pero ¿cómo lo puedo hacer? No es fácil el poder decir como nuestro Señor Jesucristo, no es fácil poder portarlo de esta manera. Hace algunos años, platicando con un hermano, él me comentaba sobre esto. Dice, es que yo la verdad todavía no llego a ese nivel. A mí el que me la hace me la paga. Yo por eso prefiero no regresar a la iglesia, porque yo sé que eso no es ser cristiano. Y si voy a estar engañándome, prefiero no hacerlo. Cuando yo pueda modelar ese carácter, ese temperamento que tengo, entonces yo busco a Dios. Bueno, malamente, pero este es el punto, que reconocemos como seres humanos y aún como cristianos que dar el perdón, regalar el perdón, hacer el regalo del perdón no es cosa sencilla, nunca es fácil. Es algo que bueno, cuesta mucho, y por eso es bien importante poder aprender a hacer este regalo. Si usted todavía no sabe cómo hacerlo y aún usted cree que ya perdonó las ofensas, bueno, se sorprenderá si el día de hoy usted se da cuenta que todavía no ha perdonado como Dios manda. A lo mejor podemos estar acallando la conciencia, podemos estar queriendo, intentándolo fuertemente, pero todavía no hemos llegado al punto del perdón. Entonces, vamos a ver en esta mañana el cómo llegar a este punto.
Y bueno, cuando nosotros queremos andar por un camino, yo creo que a todos nos ha pasado, queremos andar por un camino el cual no conocemos, resulta muy difícil. Gracias a Dios hoy en día, pues con el GPS o con diferentes aplicaciones podemos buscar la dirección y sabemos cómo llegar, pero es difícil poder andar por un camino donde no hemos transitado. El camino que tenemos nosotros todos los días de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ya sabemos dónde están los baches, ya sabemos dónde están los topes, ya de una forma automática estamos nosotros metiendo clutch, o a lo mejor ya sabemos dónde viene el tope, dónde está el alto, si es que nos vamos al transporte, estamos nosotros ya sabidos, conocemos el camino. Cuando hablamos del perdón y no sabemos por dónde se va a transitar, es una cosa difícil. Cuando los niños, ya hablamos la semana pasada de esto, los niños cuando tienen un conflicto, cuando hay algo que les molestó, cuando hubo una ofensa de un niño para otro, lo más que dura a lo mejor son minutos. Y van los niños, se disculpan y están otra vez felices. Yo no sé qué pasa, que cuando adultos perdemos esa capacidad, o a lo mejor sí sabemos qué pasa. Cuando adultos crece en nosotros el orgullo, el ego, la soberbia, y ya no somos capaces de perdonar como cuando éramos niños. Cuando niños, bueno, el niño empujó al otro, lo tumbó, a veces hasta lo descalabró, y el niño no guarda rencores, no pasa nada, fue un accidente y no hay problema, y siguen tan amigos como siempre. Eso es lo que Dios manda. Pero cuando adultos, entonces ya no es fácil. Ahora está nuestro orgullo lastimado, está nuestro ego que no nos deja perdonar, está ahí la impotencia de que, pero es que cómo nada más así de fácil lo voy a perdonar o la voy a perdonar, como en este caso que tenemos aquí, no es sencillo, aunque por otra persona esté rogando, esté pidiendo perdón, esté insistiendo que por favor las cosas se arreglen, está la otra persona con la cara dura diciendo que no es posible, es que no es fácil, es que no es sencillo para mí, es que es una cosa muy difícil el poder llegar a perdonar. Hablamos de entre cristianos. El proceso de perdonar, por supuesto, no es fácil, no es sencillo y no es rápido. Por eso es bien importante que nosotros podamos aprender a perdonar, ya que como cristianos incluso podemos llegar a sentirnos culpables cuando sí queremos perdonar. En verdad sí quiero perdonar a mi esposo, sí quiero perdonar a mi esposa, aparte de mi esposa, pues es mi hermana en Cristo. Sí quiero perdonar a mi padre, es mi papá, es mi mamá, y sí quiero. Dios me enseña esto, y yo quiero obedecer a Dios, y en verdad quiero, pero no lo logro. Y nos llegamos a sentir culpables por esta situación. Decir es que sí, yo quiero en verdad perdonarlo, pero está esto en mi cabeza y no lo puedo sacar, no puedo quitarlo de mí, no lo puedo extraer, no sé cómo. Y ahí está el punto, no sabemos cómo. No sabemos cómo llegar al punto del perdón. Y esto es lo que pasa, que nos sentimos culpables. No sabemos cómo y creemos que es muy difícil, incluso imposible. E incluso llegamos a juzgar de hipócritas a aquellos que dicen, es que ya lo perdoné. No, es que no se puede perdonar. Eso es lo que yo no puedo y tú tampoco debes de poder. Aún hasta llegamos a acusar a los demás de hipócritas, de que ellos tampoco pueden, porque nosotros no sabemos cómo. Entonces, esto es muy difícil, pero para poder perdonar, el ejemplo lo tenemos en las Escrituras, para poder llegar al punto de la sanación. Esto, por supuesto, podemos utilizar terapias psicológicas, podemos utilizar incluso algún tratamiento psiquiátrico, podemos llegar a hacer muchas cosas, pero la palabra de Dios nos dice cómo. Reconocemos en el Antiguo Testamento no era mandamiento para los judíos el poder perdonar, incluso era válido, totalmente justificable, por la dureza del corazón, otra vez, totalmente justificable la venganza. Conocemos la ley de hierro, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Te matan un hijo, tú también le matas un hijo, pero nada más uno. No vayas a desquitarte con más. Que te hizo esto la vaca, bueno, pues sale lo mismo la vaca del dueño que estuvo ahí haciendo las cosas. Eso es lo que estaba como permitido, la venganza. Pero fíjense, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 55, los versículos del 1 al 4, Salmo 55, del 1 al 4,
Es una cosa bien interesante lo que escribe aquí la palabra de nuestro Dios. Bueno, es de parte de nuestro Dios. Dice Salmo número 55, del 1 al 4. Leemos de esta manera, dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Versículo 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Como cristianos tenemos, es por esta razón, el por qué no podemos perdonar. Vamos a empezar por qué no podemos perdonar. Como cristianos nos sentimos mal cuando albergamos sentimientos de enojo, de rencor, de resentimiento. Y cuando alguien llega a confrontarnos, dicen: es que tú tienes resentimiento, hermano. Tú tienes todavía esa amargura. Tú guardas mucho dolor en tu corazón. Nos sentimos mal, sentimos vergüenza. No, de veras, mira, de veras, Dios sabe que no. Incluso llegamos hasta ese punto, de veras, Dios sabe que no. Aquí no hay nada, no hay no tengo coraje, tengo tristeza. Queremos suavizar el sentimiento. No es que no me da coraje lo que me hicieron, me da tristeza. En el Salmo dice: mi corazón está dolorido, me duele. Sí, tengo tristeza, tengo dolor, tengo coraje. ¿Estoy decepcionado? Sí, estoy así. Bueno, el poder reconocer primero lo que tenemos, eso nos ayuda a poder sanar. Sí, me duele mucho. O sea, no sabes cuánto. Está aquí quemándome todos los días. Y lo veo, la veo y siento otra vez esa llaga. Y como si le echaran herida, sal o limón a la herida, así siento, así me duele. A lo mejor sí, yo también tuve parte en ese conflicto, pero me sigue doliendo y no puedo perdonar lo que me toca. Esa es la situación. ¿Por qué? Bueno, sigue diciendo, versículos 12 al 15 de este mismo capítulo. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado. No se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Versículo 13. Sino tú, hombre, al parecer mi íntimo mío, mi guía y mi familiar. Dice 14 y 15. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. El deseo de venganza estaba allí. ¿Y por qué duele tanto? Dice aquí el salmista: porque no me ofendió un extraño, no fue una persona ajena a mí. Si una persona que ni conozco me dice cosas en el tráfico, nunca lo vuelvo a ver y no pasa nada. En un momento sentimos ahí como la tensión, el disgusto, pero ya pasó, nunca lo voy a volver a ver. Pero dice: fue mi pariente, mi familiar, mi amigo, al parecer mi íntimo, con quien yo comunicaba secretos dulcemente. Él fue el que me ofendió, ella fue la que me ofendió. Es difícil poder expresar esto, pero debemos para poder perdonar. Es ahí la parte difícil. Y yo creo que pocas veces se habla de esto en predicaciones o aún en terapias, porque queremos la parte bonita, la parte dulce. Es que sí, somos bien cristianos. O ya tengo 15 años, ¿cómo voy a salir con que tengo coraje? Ya tengo 20 años en la iglesia, ¿cómo voy a decir con que tengo este resentimiento? Es vergonzoso. Eso se acepta a lo mejor en una persona que tiene un mes de bautizado. Bueno, si queremos sanar, necesitamos reconocer lo que hay dentro de nosotros. Como David dijo: mi corazón está dolorido. ¿Por qué? Porque fue mi pariente, mi íntimo. Él fue el que me ofendió. ¿Y sabes qué? Dejó una herida profunda, muy profunda. Y necesitamos sanar. En este mismo orden de ideas, Salmo 13, del 1 al 2, dice también en este salmo:
13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo responde consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Bueno, en este salmo está pidiendo ayuda en el tiempo de aflicción. A veces decimos, es que, mira, ya no quiero platicarlo, hermano, porque la religión realmente no me ayuda. A veces puedo llegar a pensar en esto. ¿Hasta cuándo? O sea, le he pedido a Dios que me ayude, que me socorra en esto, y resulta que no. Me siento solo. Y siento más bien que los otros también tranquilos, como si nada pasara. Y aquí yo estoy ofendido. Y estamos a veces esperando que vengan a pedirnos perdón para poder perdonar. No, sí, estoy dispuesto a perdonar, pero pues que vengan y platicamos, y entonces lo vamos a ver. Esta es la situación que a veces está allí, el poder reconocer cómo nos afectó la ofensa, el poder decirlo. Esto nos libera de una forma bien grande, el poder reconocer, decir, bueno, pues sí, mira, sí, siento este celo, siento este enojo, me hizo sentir frustrado, me hizo sentir iracundo, sentí ganas de hacer esto y aquello. Bueno, son situaciones que están allí. Cuando queremos ocultar esto, resulta que esto no nos permite avanzar. Cuando queremos ocultarlo y vernos bien como cristianos, decir, pues es que no pasa nada, es que, pues no, está bien, no hay problema. Y ya viene la confrontación, viene un careo, decimos, no, pues ya rápido, lo que queremos, ya, perdónense, listo. Es también cuando estamos comedores, ya, perdónense, listo, ya, se acabó el problema. Se necesita un proceso donde hay que reconocer que nos dolió, donde estamos nosotros reconociendo la herida, todo lo que nos hizo sentir, para poder sanar. Tiene algunas imágenes, pero no quise ponerlas, a lo mejor algunos no sé cómo sean en su susceptibilidad de decir, son imágenes muy fuertes. Cuando una herida está podrida por descuido, pueden imaginarse, podrida, la carne se carcome y está allí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vendarla, y ya no se ve tan grotesca. Vendamos la herida y ahí la traemos. El brazo por dentro se está carcomiendo, se está pudriendo, y puede llegar ya no nomás la piel, a lo mejor afecta las venas, el hueso, y después tienen que cortar el brazo porque no quisimos mostrarlo. Nos daba vergüenza atendernos, vergüenza cómo olía, cómo se veía y cómo dolía. O sea, me toco, me duele mucho, mejor lo vendo, lo disfrazo, me pongo manga larga y ya hacemos de cuenta que no pasa nada. Pero eso no sirve. Ahí está la herida. Necesitamos sanarla. Y sí, puede hacer que el proceso duela. Hay que exprimir la herida. Hay algunos que a lo mejor hasta tienen que carcomerle toda la piel muerta, toda la necrosis que ya se formó, para que pueda comenzar el cuerpo a sanar. El poder decir, hermano, es que me duele, me lastimaste, me heriste, me ofendiste de esta manera. Expresarlo, cómo me hizo sentir. Y tiene la persona enfrente, o a veces no la tenga enfrente, decirlo, de alguna manera dice, bueno, pues ya lo saqué. Siente uno un alivio, igual como aun cuando le ponen la lidocaína y está ahí toda la anestesia. Bueno, al momento duele, pero después descansa del dolor, y comienza la regeneración, y comienza la sanidad. Y no decimos que todo el tiempo queda todo bien. A veces puede quedar eso, quedan marcas que no recuerdan, pero ya no es algo que tiene que estarse vendando, ya no es algo que le esté doliendo. Puede tocarse, decir, bueno, sí, mira, aquí me pasó esto, me pasó este accidente, este descuido, esta situación, pero ya no duele. ¿Por qué decimos que a veces podemos decir, no, es que yo ya perdoné? Bueno, si usted es capaz de recordar el evento, porque para poder olvidar y decir, bueno, pues es que cuando perdonamos tenemos que olvidar. Para olvidar completamente se necesitaría hacer una lobotomía y borrarnos esa parte del recuerdo, de decir, ya no me acuerdo, no sé ni qué pasó ese día, lo borré. No, lo acordamos, lo tenemos ahí, está almacenado en nuestra memoria. Pero cuando somos capaces de decir, no, pues sí, fíjate que pasó esto y aquello, me hicieron así, me hicieron allá, me dijeron esto, me hicieron aquello, y ya no lloramos.
Lo podemos platicar tranquilamente, sin que nos afecte. Es una cicatriz que ahí está y nos acordamos, pero ya no duele. Oh, sí, mira, me caí de la moto y pasó esto, se me cayó una placa, una varilla, me corté aquí. Bueno, ya nos acordamos, pero ya no duele. Cuando podemos platicar lo que nos hicieron sin llorar, sin que nos duela, sin que haya ese sentimiento de frustración y que vuelvan otra vez todo, entonces decimos, bueno, está sanado. Pero si comienza otra vez y nos ahogamos y se hace nudo en la garganta, entonces significa que ahí todavía está algo. No lo ha perdonado, lo ha suprimido, lo ha querido justificar, ha querido decir, bueno, pues es que no pasa nada, hombre. No, sí pasa, y le está pasando a usted. De ahí la urgencia de poder perdonar. Esto es para poder sanar. Y prepárese para hacer el regalo del perdón. Esto es una cosa bien liberadora, muy hermosa, cuando uno lo puede lograr. Podemos pensar en el regalo como algo, bueno, en el perdón como un regalo que estamos preparando para la persona que nos ha ofendido. Eso es lo que hacemos. Cuando estamos trabajando en el perdón, le vamos a hacer un regalo a esa persona para poder bendecirla. Y a veces uno puede pensar, pero ¿por qué le voy a hacer el favor? No le estamos haciendo el favor a la otra persona, nos lo estamos haciendo nosotros. Nosotros somos los más bendecidos, los más beneficiados cuando estamos dispuestos a perdonar. Pero para poder lograrlo, aparte de este proceso que decimos, donde tenemos que reconocer la herida, tenemos que reconocer el dolor, decir cómo nos sentimos, expresarlo. Si no somos capaces de hablarlo porque se nos cierra la garganta, escríbalo y bueno, pues preséntelo de esta manera. Esto es lo que siento, esto es lo que me duele. Así me hace sentir la ofensa con la cual estoy cargando. Aparte de eso, para poder nosotros lograr el perdón genuino, necesitamos que Dios nos gobierne. Ahorita lo decía Yaciel al principio del culto. Bueno, no nos pusimos de acuerdo para esto, pero es verdad. Cuando estamos nosotros con Jesús en nuestro corazón, cuando Él vive aquí, ¿de qué manera? ¿Cómo es esto? Bueno, cuando escuchamos su palabra y estamos dispuestos a decir, Señor, voy a doblegar mi ego, mi orgullo, mi soberbia, mi derecho, y voy a obedecerte en todo lo que tú mandas. Entonces es cuando podemos perdonar. Sin Jesús el perdón es imposible. Imposible. Podemos a lo mejor acudir con psicólogos, podemos acudir con terapias. Hay personas que dicen, pues yo no necesité de Jesús, yo no necesité de esto y pude perdonar. ¿Qué creen? La psicología, la inteligencia emocional, allí está en la Biblia. Así es de que usted no diga que no necesitó de Jesús. Al final de cuentas, lo que el psicólogo le enseñó está dentro de la palabra de nuestro Dios. Necesitó las enseñanzas del maestro para poder llegar al perdón. Así de sencillo. Esto es lo que necesitamos, y para poder lograr perdonar genuinamente a la persona, necesitamos nosotros pensar en esto, como hacerle este regalo. Y esto es posible cuando el Señor Jesús gobierna nuestra vida. En Lucas capítulo 6 dice la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 6 versículo 46. Aquí es el 46. Dice nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Cuando estaban ellos recibiendo la enseñanza del maestro allá en el Sermón del Monte, donde les da ciertas lecciones y les enseña grandes lecciones, Él les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Dice, porque cualquiera que oye estas palabras y no las pone en práctica, le compararía a un hombre insensato que está edificando su casa sobre la arena. Vienen ríos, desciende el viento, viene la lluvia, y la casa de aquel es grande su ruina. Pero aquel que los oye y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa en la roca, y entonces desciende todo ese tipo de calamidades y su casa permanece, porque ha puesto en práctica lo que les he enseñado. El poder decirle a Jesús Señor, esto implica que estamos obedeciéndolo, y parte de la obediencia es también en el perdón. Así, de igual manera, como hablábamos la semana pasada, de igual manera como Él nos manda reunirnos y nosotros buscamos la forma, buscamos los medios, hacemos hasta lo imposible en ocasiones por cumplir con este mandato, de la misma manera que Dios nos manda que tengamos que honrar a nuestros padres, y buscamos la manera, buscamos los recursos, los medios para cumplir con ello.
El perdón es de la misma forma. Necesitamos buscar los medios, buscar todas las maneras posibles para llegar a perdonar al que nos ha ofendido. Porque cuando lo hacemos una vez, hablamos del camino. Andamos por ese camino doloroso, difícil, donde nos hiere, donde tenemos que revivir la herida, y podemos lograrlo. La siguiente vez es más fácil. ¿Por qué? Porque ya conocemos el camino, ya sabemos cómo. Esto es igual, por ejemplo, la primera vez que usted pensó en manejar un carro estándar, aquellos que saben manejar carro estándar, la verdad, pensar yo en manejar un carro era una cosa que a mí me parecía algo increíble. Dije, yo nunca voy a poder manejar un carro. Cuando nos estaban enseñando a cómo enclochar en una subida, es algo muy difícil. Pero hoy decimos que está bien fácil. Y a veces nos desespera cuando alguien que nos dice, es que está bien fácil manejar un carro estándar. Es lo más fácil del mundo. Enclocharlo es lo más sencillo. Mira, así de fácil. Sí, tú ya sabes cómo. Yo no sé. Pero una vez que lo experimentó diciendo, no, sí, está bien fácil. Y es lo mismo, cuando dicen, perdonar es lo más fácil del mundo. Pues sí, hermano, tú ya sabes el camino. Yo no lo sé. Pero cuando lo conocemos, cuando decimos, bueno, tenemos que experimentar ese dolor, tenemos que decir, pues sí me dolió, sí me hirió, no decir, no pasa nada, yo soy de hierro, a mí se me resbala todo. No, sí me ofende, sí me hiere, pero ¿sabes qué? Ya conozco el camino. El camino hacia el perdón es poder soltar todo eso, el poder estar llegando a este punto de sanar, de olvidar, de que ya no me afecte lo que me estás haciendo. Y las siguientes veces que podemos perdonar, incluso vamos a un nivel más adelante, donde ahora decimos, bueno, sí me ofendió, sí me hirieron, sí fue algo doloroso, pero ¿qué gané? ¿Qué aprendí con esto? Incluso puede llegar uno, cuando ya perdonó, decirle a papá que nos corrigió a lo mejor a su entendimiento, a su manera, decirle gracias por esas correcciones, que a lo mejor no fueron las más suavecitas, pero gracias porque hoy puedo ser una persona de bien. Llega al siguiente nivel de que no solamente perdonó, agradece la situación, porque si no hubiera sido así, yo no estaría en este lugar. Agradece, bueno, pues mira, gracias porque, bueno, esa herida que me hiciste me dolió, pero mira, pude crecer en este área, en este ámbito. Un ejemplo de esto lo tenemos en José. Ustedes conocen, allá en el libro del Génesis, José, conocemos toda su historia, es una de las historias favoritas de muchos, donde leemos una y otra vez a los niños, donde estamos explicándosela, donde podemos deleitarnos en todo el peregrinar que tuvo José. Allá en Génesis, en el capítulo 50, en la parte final del Génesis, versículo 17 al 21, Génesis 50, del 17 al 21, dice así: y así dirán a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vamos a hacer aquí una pausa. Cuando Jacob ya parte de este mundo, ya conocemos esto, ya viene el reencuentro de los hermanos y José, viene el reencuentro, entonces él los acepta, les da un lugar y todo esto, pero muere Jacob. Entonces los hermanos estaban pensando, pues bueno, ya murió papá, a lo mejor mientras estaba vivo se aguantó el coraje, y aunque les había dicho, ya los perdoné, no hay problema, ustedes mandaron para esto, pero pues al final Dios ha hecho toda esta obra a través de lo que ustedes hicieron. Bueno, pero ellos estaban pensando que a lo mejor no era genuino. Dijo, ahora que ya falleció papá, pues a lo mejor va a tomar represalias contra nosotros. Vamos a decirle que papá dijo que nos perdonara genuinamente. Entonces José lloró, estaba con ese llanto, estaba en esa tristeza, probablemente en esa frustración, en eso que estaba viviendo. Y entonces dice, versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos.
Y respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Un perdón genuino. Y de veras, un peregrinar de José, donde ya conocemos la envidia, los celos, todo lo que estaban en contra de su hermano, que pensaron incluso en matarlo. Es una cosa bien dura. El poder pensar que tus propios hermanos tengan tantos celos que prefieren desaparecerte. Eso fue lo que vivió José. Ya finalmente lo vendieron a los mercaderes, lo venden en Egipto, lo contrata Potifar o lo compra Potifar, y luego la acusación de la mujer. Y ahí va a la prisión, por hacer las cosas bien. Ahí en la prisión se porta bien, lo ponen como jefe, luego hace el bien a otra persona y lo deja olvidado. Pero, dice, ustedes pensaron hacer mal, pero José había trabajado, había sanado su corazón, había perdonado genuinamente a los hermanos. Dice, ahora, gracias a eso que hicieron ustedes, Dios lo encaminó para bien, para salvar a mucho pueblo, para darles de comer. No tengan miedo, yo los he perdonado. Les habla al corazón, ellos entienden, bueno, pues que esto era genuino y pudieron lograrlo. Otro ejemplo de esto, del perdón genuino, de que sí es posible llegar a este perdón genuino, fue también Esteban. En una parte semejante a lo que le hicieron al maestro, Esteban, un espíritu fervoroso, hablaba la palabra de Dios, no podían resistir el espíritu con el cual enseñaba. Y entonces dice en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, que cuando lo estaban apedreando a Esteban, dice, estaba él invocando el nombre del Señor. Y llega el punto en el que dice Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Llega a interceder también por sus ejecutadores, como lo hizo el maestro. Esto solamente es posible. ¿Qué tenía Esteban? Era un hombre fervoroso, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, en el primer pasaje que leímos al principio del mensaje, Colosenses 3, dice ahí: revestidos, compórtense como auténticos hijos de Dios. Revístanse de amor, de misericordia, de mansedumbre, de humildad. Y cuando estamos revestidos de todo esto, saben que el perdón se da fácil. Es fácil cuando tenemos esto en nuestro corazón. ¿Cómo se logra? Bueno, el Espíritu Santo nos fue dado desde el día de nuestro bautismo, y nosotros estamos alimentándonos espiritualmente por leer la palabra de Dios, por poner en práctica lo que Dios manda. Si tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, la ponemos en práctica, entonces el Espíritu Santo nos gobierna, y eso es lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos para poder perdonar. Como dijimesto es la clave, esto es lo que necesitamos para lograr esa sanidad y para poder decirle al que nos ofende: te perdono. Genuinamente te perdono. Y luego, cuando lo tenemos tan practicado, llegamos al punto de perdonar antes de que vengan a pedirnos perdón. ¿Por qué? Porque Dios dice: si no perdonan a los hombres sus ofensas, yo tampoco les perdonaré. Allí en la noche, cuando estamos orando a Dios y nos acordamos que nos han ofendido, en ese momento, cuando lo tenemos desarrollado, perdonamos, regalamos nuestro perdón a nuestros ofensores. ¿Por qué? Porque en esa misma noche nosotros le pedimos a Dios: perdóname en lo que te he ofendido. Quiero el perdón de Dios, necesito dar el perdón a mis semejantes. Puede ser simplista, puede parecer simplista esto que estamos hablando, pero cuando usted está dispuesto a dar el regalo del perdón a su ofensor, entonces, cuando usted está dispuesto a decir: bueno, pues mira, lo que pasó, vamos a olvidarlo, vamos a caminar hacia adelante, entonces sucede esto. El perdón es esto, es un regalo que nosotros estamos dispuestos a hacerle al que nos ofendió. Esto nos alivia nuestras cargas, nos alivia la pesadez, nos hace sentir tranquilos. Esto es una situación bien difícil. Imagínese usted, yo creo que no podemos dormir con las deudas, solo que no nos deja dormir cuando estamos endeudados con alguien. Bueno,
Cuando le debemos a alguien el perdón, no debería dejarnos dormir. Dijo el apóstol Pablo también, dijo, a nadie le deba nada, sino el amarse. Nada más, que eso sea lo único que salimos debiendo. Poder estar cada día, decir, bueno, pues ya te amé, pero voy a amarte más, voy a continuar en este camino. Y ya sabemos, el amor es lo que cubre multitud de pecados. Por lo tanto, esto pudiera parecer, como digo, simplista, decir, ¿y eso es todo? Sí, así de fácil es. Así de fácil es andar en bicicleta, así de fácil es manejar un coche estándar, así de fácil es pilotar un avión, así de fácil es todo. Lo que nos parece imposible, resulta que cuando ya andamos por ese camino, decimos, así de fácil, así de cotidiano, lo puedo hacer hasta con los ojos cerrados. Lo puedo hacer porque esto es algo que Dios me manda. Y así es sencillo. Pero así de importante el poder llegar a practicar este perdón. Y por supuesto, cuando nosotros damos el regalo del perdón, nosotros somos los más bendecidos. Pero de eso hablaremos la próxima semana. Gracias por su atención. Disculpa cuando